Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México. Comenzamos. Jesús Ramírez Cuevas, gracias por estar con nosotros. Coordinador General de Comunicación Social, vocero del Gobierno de la República de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, pues qué gusto estar aquí. Y bueno, tú eres periodista. Si no estuvieras en este encargo, seguramente estarías trabajando en algún medio. Y posiblemente te tocaría la mañanera. ¿Qué le preguntarías al presidente? Bueno, yo pensaría que hay tantos temas pendientes en este país y que la gente quiere saber, que van más allá de la agenda política, mediática, del golpeteo, de la situación misma del gobierno, sino de los grandes retos que tiene el país. Un país desigual, un país con una injusticia histórica para los pueblos indígenas, un país que no supera el machismo y que tiene un alto índice de feminicidios, pero esto no es solamente producto de los criminales que matan mujeres, es un asunto social. Entonces hay temas que me gustaría preguntar si fuera periodista de las mañaneras y que a veces me quedo con las ganas me quedo con las preguntas en la boca porque sí creo que la gente tiene una alta expectativa, quiere un país diferente, un país justo, un país donde todos podamos convivir en tranquilidad y en paz. Y esas son las preguntas que me vendrían a la cabeza. Una con la que te has quedado. Una preocupación principal de las nuevas generaciones y claro, de todos. ¿Habrá futuro económico respetando el medio ambiente, conviviendo con el medio ambiente, o tenemos como destino fatal que el desarrollo tenga que destruir la naturaleza? Son cerca de 200 mañaneras. Acabamos de escuchar el mensaje del presidente de la República con motivo de su informe de gobierno. Hay un corte de caja en torno a la comunicación, en torno a las mañaneras. Tú como responsable de esta área, ¿qué nos dirías? Bueno, estamos ahora sí que andando en un camino no andado, inventando una forma de comunicación inédita en el mundo. No ha habido jefe de Estado que se tenga registrado, que sea capaz de encarar a los medios de comunicación, de tomarlos como interlocutores de la sociedad, las preocupaciones tanto inmediatas como las más relevantes, como los temas históricos, todos al mismo tiempo, sin ninguna taxativa, sin ningún, digamos, control de qué preguntas, qué no preguntas. Eso es la verdad es que es un valor muy grande porque habla de un espíritu democrático, un compromiso con la sociedad, un rendir cuentas, aunque hay algunos que no les gusta este ejercicio cotidiano, pero es una escuela de formación ciudadana impresionante. Es decir, cuáles son los razonamientos que hace un gobernante para tomar decisiones, cuál es el contexto en el que lo hace y frente a los cuestionamientos, cómo responde. Esto va a abonar a favor de una cultura democrática, participativa, y va construyendo de alguna manera una imagen del país que no teníamos. Normalmente las decisiones del gobierno, del Congreso, hasta el Poder Judicial, pues eran totalmente ignotas, alejadas, no sabíamos por qué se tomaban las decisiones, vivíamos las consecuencias como ciudadanos, y hoy estamos viendo en tiempo real al presidente no solo respondiendo a los cuestionamientos, no solo informando, sino construyendo una manera, un lenguaje sencillo para explicar lo más complejo. Eso es una labor extraordinaria de pedagogía política, pero también un ejercicio democrático de rendición de cuentas. Durante mucho tiempo, durante muchos años, luchaste desde la oposición. Hoy que eres gobierno, ¿cómo se ve México? Bueno, México es un país que tiene mucha historia, mucha cultura. Es un país que se ha forjado por el esfuerzo de todos, de grandes sectores que se han sacrificado para que este país avance, desde los héroes anónimos que cotidianamente trabajan en la milpa o que trabajan en la fábrica o que realizan su empleo pues comprometidos con su propio trabajo, y que ese esfuerzo no se ve, y que finalmente han constituido a México en los diferentes momentos de la historia. Hablamos de la Cuarta Transformación, pero si recogemos las tres experiencias históricas que marcaron al país,
pues son momentos de experiencia colectiva, de una esperanza que se compartió por grandes sectores y que hubo grandes sacrificios. Gente que no se supo lo que fue lo que hizo, sabemos de unos cuantos, pero que marcaron la historia de las regiones, de los estados y del país, y que finalmente tenemos una conclusión. México es un país de una cultura milenaria muy grande, de una cultura comunitaria y familiar muy fuerte, y también de un arraigo social y nacional que hasta ahora ha sido indestructible. Eso es lo que vemos, el potencial que ha tenido este país para lograr sus cambios. Y finalmente, como oposición, pues tuvimos que aprender también de ese potencial del país para ponerlo en perspectiva. Lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es increíble, es darle cauce a la inconformidad social. Normalmente la inconformidad se vuelve impugnación violenta, de resentimiento, y finalmente pudo construir un discurso positivo de construcción de un nuevo país, y estamos en eso. Es un gran reto, pero también es una gran esperanza, y por eso los niveles de aceptación que tiene hoy el presidente es también el nivel de expectativa que tiene la propia ciudad mexicana de querer un país distinto y que está dispuesto a participar en ello. La cuarta transformación es un desafío enorme para los mexicanos. El reto de la comunicación, que permee, no que queden los mensajes de la mañanera, no que queden en esas intenciones, de bajar el mensaje pues a todo terreno. ¿Cómo ves tú este reto? Es un desafío. Normalmente pensamos que el pensamiento complejo, el lenguaje sofisticado, que está muy bien, que exista y que es también parte de las realidades del pensamiento, nos parecen lo mejor o lo más destacable. Y aquí tenemos un presidente que está invirtiendo los valores. Lo más complejo es hablar sencillo. Lo más difícil es comunicar para que la gente entienda. Y ese es un reto mayor que luego construir discursos o metalenguajes que nadie entiende. Entonces, esta parte me parece fundamental porque la cuarta transformación tiene tres rasgos distintivos. Uno, la lucha contra la corrupción, el recuperar el gobierno para el servicio de todos y un proceso de democratización. Por eso tenemos el gran reto de que ojalá el Congreso pueda decidir en el próximo periodo una ley de consulta para todos los ciudadanos, porque será un gran instrumento en el cual, de manera muy civilizada, de manera muy democrática, pues podamos intervenir en las decisiones que toman los gobiernos, que normalmente no nos han tomado en cuenta. Bueno, un informe de gobierno es un buen momento para hacer un corte de caja, una autocrítica hacia dónde con las mañaneras, hacia dónde con tu responsabilidad en la comunicación. Bueno, tenemos un gran reto todos, sociedad, medios de comunicación en el campo que me toca y el gobierno. Hay que construir un nuevo escenario mediático, una nueva forma de comunicación que esté a la altura de la expectativa ciudadana, que es participar. Entonces, ¿cómo construir? Sin información no hay participación democrática. Entonces, ¿cómo romper la inercia de la información o sesgada por el poder o sesgada por los intereses privados? Entonces, ¿cómo logramos una información que sea el insumo para que los ciudadanos tengan la información adecuada y les permita tomar una opinión y luego participar en las decisiones? Es el gran reto. Esa es la sociedad moderna que necesitamos, donde todos seamos ciudadanos de primera, y no ciudadanos unos cuantos de la clase político-económica de primera, y el resto, pues, solo espectadores. Tenemos que ser protagonistas. El cambio de la cuarta transformación es que todos somos protagonistas de la vida nacional. La política es asunto de todos, también la economía, también la cultura, también los grandes retos de la seguridad, de la paz, las adicciones, por ejemplo, son temas que nos deben involucrar a todos. Hoy vemos que esos 30 millones de personas que decidieron un cambio han arrastrado a otro tanto a este reto de cambiar el país, y que creo que de lo que se trata es de convencernos de que es posible y que tenemos los instrumentos a la mano. Solo voluntad, información y decisión de participar. Háblanos de esta campaña, que más que una campaña, yo pienso que es algo que quisiéramos todos, juntos por la paz. Bueno, el gran reto que tiene el país es de inclusión. Venimos de una sociedad desigual, históricamente desigual. La mayoría de la población, o un buen porcentaje de la población, sigue siendo pobre, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Ese es un gran reto histórico que necesitamos entre todos, empresarios, gobierno, agentes económicos, sociales y la propia sociedad, el esfuerzo conjunto. Y por el otro, tenemos esta
necesidad de pacificar nuestro país. La violencia que vivimos actualmente, bueno, está desatada a partir de una política pública equivocada de combatir con violencia la violencia. Es decir, que querer acabar el tema del crimen organizado con violencia, cuando lo que se requiere es construir espacios para combatir, bueno, para construir una política que atienda las necesidades, que atienda las causas de la violencia. A eso la campaña que hoy hemos impulsado a partir de la petición del presidente de la República de atender las adicciones de sustancias psicoactivas que generan problemas sociales y que el mercado ilegal que asociado al consumo de estas sustancias, muy destacadamente en Estados Unidos, pero que cada vez es mayor el consumo en nuestro país, pues requiere de una participación social. No estamos ante la clásica política donde… De prohibición. No solo prohibicionista o estigmatizadora, o sea, quien consume o quien incurre en la adicción, normalmente pensamos en el alcohol, el tabaco y las sustancias psicoactivas, pero ¿qué tal las adicciones a la tecnología o las adicciones al consumo o las adicciones a la seguridad? Porque también a veces hasta las relaciones interpersonales hay gente que necesita de una seguridad más que del amor. Entonces, también esos tipos de situaciones pues hablan de la necesidad de abordar la salud mental, la salud emocional de la sociedad. Y en ese sentido, la campaña Juntos por la Paz está pensando en una visión mucho más integral, holística, dirían ahora algunos, en los que tenemos que participar todos, por un lado, que el tema de las adicciones es un tema social, pero también que abarca un conjunto de factores que no son solamente el consumidor, sino también la familia, la sociedad, la comunidad y las políticas públicas. Entonces, este cambio de narrativa de los clubes por la paz y de la campaña Juntos por la Paz implica que, bueno, pues, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de las adicciones que hoy generan violencia? Sobre todo las sustancias químicas, metanfetaminas, fentanilo, estas nuevas drogas que son muy, digamos, generan mucha violencia porque también generan un tipo de actitud social muy de confrontación, ¿no? Entonces, o bueno, también el cambio de los patrones de consumo. Normalmente pensamos que los jóvenes que no tienen nada que hacer, ociosos o que no tienen oportunidades de trabajo o de estudio, son los que se vuelven adictos. Pero hoy tenemos trabajadores, obreros, empleados, ejecutivos, campesinos, indígenas que se están volviendo adictos a sustancias por las condiciones de vida. Entonces hay que atender las condiciones de vida y al mismo tiempo ofrecer alternativas culturales, de salud, deportivas y de alguna manera también de convivencia social, y por eso nuestra convocatoria es una convocatoria social, no solo una política pública, sino un llamado a la sociedad a que enfrentemos todos este flagelo, porque finalmente la construcción de la paz es un asunto colectivo. Más de 2 millones de personas adictas y de estas 230,000 niños. Son cifras que nos simbran, ¿no? Y esta es una oportunidad para acercarnos de quienes de alguna manera pues los hemos alejado al estigmatizarlos. ¿Cómo? Bueno, ahí la primera reflexión es que el combate, la guerra contra el narco, lo que produjo fue más violencia, convertir el país en un cementerio, en una narcofosa, y por el otro lado, aumentar el consumo. Curiosamente, el consumo no disminuyó, sino aumentó sobre todo en niños, adolescentes y en mujeres, que es algo nuevo en este país. Entonces tenemos que atender estas realidades y ser comprensivos. Por eso nuestro primer llamado a la acción social es escuchemos primero, no califiquemos, no estigmaticemos, no discriminemos. Desde la familia, desde el salón de clases, desde el trabajo, desde la comunidad, escuchemos por qué la gente se siente mal, por qué se siente angustiada, por qué se siente sola, por qué tiene que recurrir a una sustancia para intentar mitigar su propia angustia. Escuchemos primero. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
escuchemos al hijo, escuchemos al hermano, escuchemos al amigo, a la amiga, a la compañera de trabajo, y ese es un primer principio que está dentro de los estándares internacionales, pero que nos parece muy importante, cómo reconstruimos el diálogo social, el diálogo familiar. Dejando de juzgar. Dejemos de juzgar, dejemos de estigmatizar, dejemos de descalificar. Después de este primer paso de escuchemos primero, ¿cómo se desdobla la campaña? Porque es una cuestión integral en donde varias secretarías juegan un papel importante. Y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando pues ven un rayo de luz en la posibilidad de rescatar a algún familiar o a ellos mismos a través de estas distintas acciones. Bueno, tiene dos componentes. El primero, la acción, llamado la acción social, que tiene que ver un poco como reconstruyamos la familia. Hay un deterioro familiar muy fuerte. La desintegración familiar es un factor esencial en estos años del incremento de las adicciones, pero también, digamos, reconstruyamos la familia, reconstruyamos la comunidad y recuperemos el espacio público, recuperemos los espacios culturales, los espacios deportivos para la comunidad, no solamente para los jóvenes o para los niños, sino para todos. Y entonces el primer llamado es a ocupar el espacio público como un lugar de encuentro. Si la violencia nos ha sustraído la comunidad, el espacio, la calle, la plaza pública, hay un llamado a recuperar el espacio público, donde se van a llevar actividades culturales, deportivas, de dinámica o terapia social, teatro social, circo social, en los que vamos a poder ofrecer, digamos, algunas alternativas para manejar el cuerpo, las emociones, y de alguna manera, pues, darle herramientas a la gente para poder enfrentar su realidad compleja. Pero por el otro tenemos la política del Estado, lo que le corresponde al Estado, un sistema de salud que debe ofrecer servicios de rehabilitación, de prevención, de atención a la salud para quien lo requiera. La idea que tenemos es, de este cambio de narrativa sobre el tema de las adicciones, es que ya el centro no son las sustancias. No vamos a hablar de las sustancias en primer lugar, vamos a hablar de las personas y poner en el centro de la política pública a las personas. Entonces el sistema de salud debe atender a toda la persona que requiera una ayuda. La comunidad debe tenderle la mano a quien requiera una ayuda. En lugar de estigmatizarlo y segregarlo, son personas como nosotros, son parte de nuestra familia, son parte de nuestra comunidad, son mexicanos que requieren ayuda. Entonces, entendamos eso y dejemos de criminalizarlos, de estigmatizarlos y pues tendámosle la mano. Hablas de seguridad y en ese tema, pues ya está la Guardia Nacional, pero todavía vemos en la ejecución que ha sido muy complicado. Una cosa va con la otra. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la Guardia Nacional es un primer paso hacia un cambio de enfoque. Si antes la política pública de seguridad era el combate al narcotráfico y a las bandas del crimen organizado y a los capos, ahora el énfasis es cómo protegemos a la gente. Cómo la Guardia Nacional, en lugar de voltear a ver cómo, bueno, que lo tiene que hacer, tiene que perseguir a los criminales, pero en lugar solo de dedicarse a perseguir criminales, ¿por qué no voltea alrededor y ver quién necesita ayuda, quién necesita protección? Y creo que eso es un cambio diametralmente opuesto a lo que ha habido de política pública en seguridad. La Guardia Nacional es una fuerza de paz, es una fuerza de servicio, de protección a los ciudadanos. Es lo que queremos que se vaya consolidando. Apenas es un primer despliegue, esperemos que este año ya haya 70,000 efectivos en 150 regiones de las 266 en que se ha dividido el país, pero bueno, vamos en ese camino. Creo que hay momentos, aunque ha habido un cuestionamiento en los medios de comunicación o en la opinión pública, las ONGs defensores de derechos humanos, pero sí podemos ver y destacar que hay un cambio. Los soldados o los marinos o la Policía Federal que se han vuelto guardias nacionales tienen una formación en derechos humanos, en respeto a la gente, en ser empáticos, y vemos escenas como aquella foto que fue malinterpretada en los medios de comunicación de un guardia nacional en la frontera frente al río Bravo y una migrante. La foto podía interpretarse de muchas maneras, pero el video fue muy contundente. Mientras los que se quedaron en la foto dijeron, es el guardia nacional que le impide cruzar la frontera. El video habla de un guardia nacional que le está diciendo a una persona que no es mexicana, que tiene una mujer con un hijo, diciéndole, es un riesgo si usted cruza el río, pero yo no le voy a impedir. Nada más le estoy diciendo que eso podría poner en riesgo la vida de su hijo. Y le permitió cruzar. Y
Eso no se contó en los medios y creo que sí en las redes, y este es el cambio de actitud. Se ha intentado cuestionar que si ahora estamos persiguiendo, la Guardia Nacional está persiguiendo migrantes, no, está garantizando la seguridad de los migrantes, está persiguiendo a las redes criminales de trata de personas, está intentando ayudar a que el gobierno regule la migración, porque cualquier país tiene que controlar, digamos, el flujo de personas que pasan o habitan en el país, identificarlos, quiénes son y qué quieren, y dar visas de trabajo. En este caso, hasta es muy interesante cómo en el sur del país ya hay ofertas de trabajo para mexicanos, por supuesto, pero también para centroamericanos, porque finalmente pues no solo son seres humanos, también forman parte de la misma cultura, digamos, histórica de la formación del continente americano, de la América Libre. Entonces, Y del son sur del país. hermanos. Entonces, la política humanitaria de México está marcando un antes y un después de la política migratoria a nivel mundial. Ni Europa, con toda su tradición, digamos, humanitaria, ha sido capaz de aplicar la política que hoy México está aplicando. Tendremos que reunirnos varias ocasiones para desdoblar la campaña, que es muy extensa, pero me parece que como primer punto, Juntos por la Paz, están los clubs donde estén los paraguas amarillos. ¿Esto qué significa? Verde limón, los paraguas verde limón. Sí. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa? Es un símbolo de protección, de que en un paraguas pues cabe uno, caben una familia, caben varios, y un paraguas mayor, que es el país, pues cabemos todos, y la idea es este símbolo como un símbolo amable, nos protege contra la lluvia, contra el sol, y ahora es una protección colectiva para pues disminuir la violencia, para construir la paz. Y ese es el llamado. Claro que también va acompañado de las políticas públicas del gobierno para atender las causas. Hoy, como nunca, hay una oferta de becas para jóvenes a nivel de bachillerato. Todos los jóvenes del bachillerato público reciben una beca. Hoy 20 millones de familias tienen beneficios de los recursos federales. Estamos en un proceso de construcción de un paradigma de la rehabilitación de la naturaleza. Sembrando Vida se va a convertir en un programa o en un ejemplo mundial. Hoy tenemos la preocupación de lo que ocurre en el Amazonas. Un camino como Sembrando Vida, dándole un sentido al cuidado del bosque como modo de vida digno y al mismo tiempo de reconstruir la naturaleza en su riqueza, en su biodiversidad. Ese es un camino inédito. No solamente se trata de reforestar, se trata de reconstruir la relación respetuosa entre los campesinos y la naturaleza, el bosque, la selva. Entonces, no solo es preservar, no solo es sembrar, es reconstruir la vida y esa relación armónica, que ese es el desarrollo sustentable o sostenible del que hablan las Naciones Unidas. Ese paradigma se está construyendo en México. Hoy hay países que están volteando a México por ese programa que es paradigmático, y no solo ya está empezando en Centroamérica. Hoy países como Israel quieren iniciar un programa similar. Bueno, ¿cómo dormir con tanta responsabilidad? ¿Cómo son tus noches? Sé que son cortas, esto sí lo sé. ¿Cómo te vas a la cama? Bueno, han sido tantos años, tantos sueños, tantas luchas, que pues el sueño es en vivo. Durmiendo o despertando es el mismo sueño. Entonces, pues hay poco tiempo para reconstruir este país, para hacerlo distinto, para hacerlo amoroso, para hacerlo democrático, para hacerlo incluyente. Entonces, pues es una satisfacción enorme que la vida, y sobre todo en el caso particular el presidente de la República, pues dé la oportunidad de participar activamente en un puesto de responsabilidad tan grande como el que yo tengo, para trabajar por la gente. Aquí cambió ya la narrativa, somos servidores públicos, no nos vamos a servir del poder, no queremos servirnos para enriquecernos o para hacernos importantes. Dicen que el poder corrompe, ¿no? Bueno, depende de qué poder, porque si el poder hacer, ese es el que queremos ejercer, poder hacer para la gente. Ese es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa es la cuarta transformación. El otro poder, que es un poder ejercer y dominar, ese es el que queremos desterrar de este país. Queremos un país, un poder democrático, un poder donde la gente se sienta representada, pero también un poder que hable de esa vocación, de ese sueño colectivo, y en esa medida será un auténtico y será real. Lo otro es impuesto, y son intereses particulares o interés de grupo que se imponen a la gente. Aquí la cuarta transformación, y afortunadamente tenemos un presidente que ha sido, pues, que es histórico en el sentido
del siglo XXI y que está cambiando la narrativa de México, pero también ya empieza a cambiar la narrativa del mundo respecto a lo que debe ser el desarrollo, un desarrollo con beneficios para la gente, no solo un crecimiento económico, macroeconómico, donde solo los mercados se benefician. Necesitamos necesariamente que la gente sienta el beneficio de la democracia. Estamos recuperando la democracia, el sentido social de la democracia, que sí que tiene resultados prácticos para beneficio de la sociedad. Sin esa capacidad es cuando la democracia se muere, cuando la democracia empobrece, cuando la gente aborrece la democracia porque dice, pues sí, podemos elegir a quién nos gobierna, pero no hay resultados, no hay beneficios. Y aquí estamos tú hablabas de dónde venimos de una lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la defensa de la naturaleza, por la defensa de los derechos de todos los sectores, de la diversidad, de las mujeres, de los pueblos indígenas, y que queremos que se materialicen esos sueños en un gobierno para todos. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Bueno. Derechos humanos. Los derechos de todos. Las mañaneras. La nueva narrativa de la democracia, de la sociedad y el poder. Corrupción. El gran filón en el cual nos ha atorado el desarrollo de los países. Austeridad. Vista desde la Cuarta Transformación, un gobierno que se aprieta el cinturón para darle riqueza a la gente, no la austeridad de otros países, que es apretarle el cinturón a la gente para que los mercados puedan desarrollar sus negocios. Pueblos originarios. La esencia de México y nuestra gran ventaja cultural, el aporte civilizatorio para encontrar una salida a la crisis de la civilización que vivimos. Justicia. El gran pendiente de este país. Hemos hecho grandes transformaciones, grandes cambios, grandes avances económicos, pero la justicia sigue pendiente para la mayoría de los mexicanos. Educación. La esencia del cambio. Sin educación no hay transformación. Pasión. Bueno, el motor, como diría un amigo, la indignación es el motor de la participación política, y en eso pues la pasión juega un papel muy importante, que es esa fuerza que podemos imprimirle desde el corazón para llevar a cabo los ideales o el anhelo de justicia. México. Lo que todos somos, un país muy diverso, un país de muchas geografías, de muchos rostros, pero de una gran sonrisa que nos une a todos. Jesús, gracias por habernos acompañado. Gracias. Tenemos que vernos otras veces porque es mucho lo que tenemos que platicar, pero muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.